Mauricio, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, Eduardo, tanto tiempo. Tanto tiempo. Un saludo a todo el equipo y especialmente a mis queridos oyentes de Radio Mitre. ¿Por qué tanto tiempo en silencio? Porque bueno, para mí siempre la palabra es algo muy importante y hay que cuidarla. Entonces, cuando uno habla mucho, pierde valor, ¿no? Creo que, bueno, si vimos un espectáculo donde se perdió valor con la palabra, fue con la lamentable presidencia de Alberto Fernández. Se pasó el día entero hablando hasta que se transformó en un accidente del paisaje. ¿Y el valor de la palabra con Milei, cómo es? Y bueno, él interactúa mucho, sí. Digamos que todavía la tiene en un nivel de respeto, pero yo también me juraría, ¿no? Porque, insisto, yo creo que hablé también tal vez demasiado poco cuando era presidente. Siempre es difícil en la vida encontrar esa magia que es el equilibrio, ¿no? El equilibrio, sí, tal cual. ¿Cómo ve el plan económico? ¿Está funcionando según su saber y entender? Para mí no hay duda que es el rumbo correcto. Estamos yendo en la dirección correcta, por eso, con mucho orgullo, de nuestro equipo, y lo volver a felicitar porque lo que ha hecho el PRO, Eduardo, desafío que alguno me diga si alguna vez pasó en la historia de la política argentina, que un partido que no pertenece al gobierno haya hecho lo que hizo el PRO durante todo el año pasado, bueno, desde la elección, con el apoyo y la fiscalización, y después en 5 momentos muy complejos donde el plan económico se podía transformar en una crisis económica de vuelta, el PRO estuvo no solo votando, ocupándose de hacer todo el trabajo legislativo en comisiones, en el recinto, mientras los diputados de ellos se tiraban agua, hablaban con megáfonos, agarraban a piñas, el PRO sacó las papas del fuego y ayudó al presidente a mantener este rumbo de ordenamiento macroeconómico, que claramente todavía no lo hemos logrado, porque mientras esté el cepo, sabemos que estamos rengos, y el presidente lo sabe, y más que nadie lo sabe, el ministro Caputo, pero claramente se ha logrado evitar una hiperinflación que era imposible de evitar y empezar a bajar la inflación, pero todavía no hemos llegado al equilibrio perfecto y además eso es solo la base, ¿no? Porque finalmente, Eduardo, esto que estamos luchando los argentinos, este desastre que dejó el populismo, ya lo habían resuelto en Paraguay desde el 2003, en Uruguay desde antes, en Chile desde antes, o sea, es solo la base para empezar a construir ese país en el cual cada uno pueda llevar adelante su sueño, ¿no? Entonces creo que tampoco es como para creer que uno llegó a algún lugar, uno viene tan golpeado que festeja ver bajar la inflación, pero es solo el comienzo del desarrollo argentino que tanto esperamos y soñamos. Está en la mitad del río, según su saber y entender, no llegó a la otra orilla. No, el desarrollo, digamos que cruzar el río es lo que hace falta para empezar a desarrollar el país. Y yo diría que estamos más adelante de la mitad del río en cruzarlo, ¿no? Okay. El equilibrio fiscal es algo muy importante, hay que mejorarlo, hay que achicar el Estado mucho más, pero la verdad es que hoy, digamos, el cepo, sacar el cepo, yo diría que es a 3/4 del río, no es la mitad del río. Y a partir de ahí llegamos a la tierra prometida, donde empezamos a soñar y generamos ese bien tan difícil de lograr, que es la confianza interna y externa, que la gente vuelva a creer que hay que invertir en la Argentina. Si vuelve a creer que hay que invertir, hay muchos argentinos que van a tener una oportunidad de trabajar, y ahí arranca una vida distinta. Ya nadie piensa que lo mejor que le puede pasar a sus hijos es irse a buscar un buen trabajo a España, o a Uruguay, o a Estados Unidos, como ha pasado desde el 19 para acá, ¿no? ¿Usted cree que el dólar está atrasado? Yo diría que el presidente y el ministro de Economía saben bien que hay que apoyar fuerte para que la Argentina crezca en sus exportaciones. Y las exportaciones están sufriendo, con lo cual esto se arregla pagando impuestos o teniendo otro tipo de cambio. Yo creo cuando uno dice, no, vamos a bajar impuestos. Sí, el tema es que hoy la falta de digamos,
como digamos, superávit fiscal más cómodo, hace que todavía no puedan bajar los impuestos. Con lo cual ahí estamos trabados, porque con estos impuestos es muy difícil producir, crecer en la Argentina, ¿no? Estamos rankeados entre los países con los impuestos más altos del mundo, y empieza de abajo hacia arriba, tasas municipales que se cobran sobre el combustible, sobre lo que vende una empresa, cuando tiene que cobrar, sobre los metros cuadrados que ocupa la empresa en el distrito, porque es bueno tener todas las empresas en tu distrito que producen alto contenido, que producen tecnología avanzada, pero por eso no los puedes castigar cobrándoles sobre la venta, ¿no? Tienes que cobrarle el servicio que le das porque ocupan media manzana, una manzana, lo que sea. Eso es metros cuadrados. Los gobernadores, con los ingresos brutos, que habían empezado a bajar en aquel pacto fiscal de Duhok en el 17, y volvieron a subir, después el impuesto al cheque, los impuestos al trabajo, el alto impuesto a las ganancias, todas cosas que nos hacen menos atractivos que otros países. Vuelvo a dar como ejemplo Paraguay, que cobra solamente, Eduardo, 10% de impuesto a las ganancias y 10% de IVA. Entonces, ahí nadie vale, todo el mundo paga los impuestos, porque es absolutamente viable, el Estado le saca pocos recursos a la actividad económica, entonces la gente puede reinvertir y crecer. Y eso es lo que tenemos que lograr, pero de vuelta, todas cosas que el presidente dice, el ministro de Economía dicen, habrá que llevarlo a los hechos, que por supuesto, bueno, lleva su tiempo, no es fácil, requiere de mucho trabajo, de mucha colaboración. ¿Qué opina del acuerdo con el fondo? Que es necesario, que bueno, que se está dilatando porque se ve que no se ponen de acuerdo en algunos technicalities, pero esperemos que lo antes posible se logre para, de vuelta, ir aportando ese granito de arena a el bien a conquistar, que es la confianza, ¿no? Así que esperemos que se logre rápido. Cristina en las últimas horas dijo que usted en su gobierno con Toto Caputo se patinaron 47.000 millones y ahora Milei se va a patinar con Caputo estos 20.000 millones. Bueno, ella finge demencia, es una mentirosa compulsiva, no sé cómo llamarla. Ella vació el Banco Central, ella vació las FJP, nos dejó sin energía y sin gas, tuvimos que empezar a importar hasta que llegó nuestro gobierno y puso en marcha Vaca Muerta de vuelta, y hoy es una realidad que nos va a dar una enorme alegría en 3 o 4 años más cuando llegue a altos niveles de exportación. Y encima en su última creatividad, que ahora finge realmente amnesia de que ella no tuvo nada que ver, que fue Alberto Fernández combinado con la temeridad y criminalidad de Sergio Massa, como la deuda más grande de la historia. Y el crédito del fondo está en las estadísticas, está en los números, que ellos baten tanto, reemplazó toda deuda en su mayoría tomada en la época de ella, por una tasa mucho más barata como era del fondo, con lo cual es un cuentito lindo que lamentablemente mucha gente en buena fe que le crea a ella porque sentirá que le hizo algo que le benefició, termina creyendo esa mentira. El fondo lo que hizo fue venir a ayudar y sigue tratando de ayudar. Ahora también los argentinos tenemos que dejarnos de ayudar, decir la verdad, cumplir con la ley, fortalecer las instituciones, y todo eso va a hacer que la Argentina recupere de vuelta un nivel de confianza importante y de verdad tengamos gente poniendo fábricas acá y no eligiendo ponerlas en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Chile. No hablemos de otros lugares del planeta, ¿no? Hoy por hoy todos nuestros países vecinos han sido más atractivos. Miremos las pasteras en Uruguay, ¿no? Esas tenían que haber estado en Argentina y están en Uruguay porque nosotros no le dimos certeza, credibilidad institucional. No, le pedían coimas. Es un tema pendiente. Le pedían coimas, ¿no? Básicamente eso. Además, le pedían bueno, coimas. esto es parte de la falta de institucionalidad, ¿no? Sí, Cuando alguien puede pedir coimas. Ahora, ¿usted cree que Cristina está nerviosa porque va presa? No sé, yo creo que ya está demasiado sobregirada, ¿no? Son muchos años, y encima muchos años de defender lo indefendible, haber destruido economicamente el país, haber dejado que se saquee el país, pues realmente, ¿no?
la gente con las FJP tenía una jubilación digna y le destruyeron la jubilación. Es un tema que nunca se termina de hablar porque hizo tantas cosas malas después, con YPF, con el Club de París, con la deuda que tomó para nada, porque ni siquiera infraestructura, ¿no? Las famosas obras de Baez que no están, o sea, el kirchnerismo ha hecho un daño contra la cultura del trabajo, contra la meritocracia, contra el valor de la palabra, que nos va a llevar todavía muchos años recuperando, y es un caso de estudio mundial, porque ahora el populismo, Eduardo, ya no es una amenaza latinoamericana, ya es una amenaza global. Uno lo ve el primer ministro Sánchez en España diciendo las mismas cosas, ¿no? Hay que regalar la energía, que hay que pagar subsidio a todo el mundo por no trabajar, o sea, y lo ve por todos lados, ¿no? O sea, es muy peligroso el populismo y uno lo deja avanzar porque genera un lindo presente en los ciudadanos a costa de hipotecar el futuro. Usted, yo noto que siempre usted se cuida de hablar bien del presidente Milei, pero no lo hace de otros personajes del entorno del presidente Milei, como Santiago Caputo y Karina Milei. ¿Usted los detesta? Yo he tratado si no he detestado a los kirchneristas con las barbaridades que me han hecho, la persecución, las calumnias que han dicho de mi persona, han destruido económicamente a mi familia. A esta altura ya trato de no detestar a nadie. Lo que veo claramente es que yo he tenido una conversación varias veces, no una, esas famosas milanesas, de soñar juntos un proyecto de país que él llamó 1870, que es el comienzo de esa época de oro liberal, unir fuerzas de él con las fuerzas del PRO, con la experiencia de gobierno, porque son muchos más que Toto Caputo y el equipo que tiene en lo económico que ha estado y con lo cual ha marcado una diferencia en el gobierno de Javier. Había mucha más gente que podía reforzar cada institución para que funcione, para que de vuelta genere confianza, y claramente su círculo, su triángulo de hierro es el que ha dicho que no, porque yo no creo que el presidente sea un mentiroso. Él me decía sí, me parece fantástico, lo anotaba, y nada de eso sucedió. Y de un proyecto de país hemos terminado en un proyecto de poder que lamentablemente atenta contra un proyecto de país, porque es para nadie es entendible que en el diario todo el día se lea, en Radio Mite todo el día se comente, que Karina Milei, su obsesión es ir por el PRO. O sea, lo comentás en tu programa una vez por semana o dos veces por semana. Por la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, pero bueno, eso es ir por el PRO, ¿no? Porque la estrategia es ir por el PRO, y la verdad que no entiendo, honestamente, no la conozco porque no he tenido la oportunidad, ella no ha querido hablar mano a mano conmigo, la he visto 2 o 3 veces, pero eso no es conocer una persona, y no puedo entender que aquel partido, aquel conjunto de dirigentes capacitados, inteligentes, preparados, que le sacó la ley bases, que le evitó que le volteen el DNU, que evitó que se caiga el veto 1, el veto 2, y que hace pocas horas, frente a ese espectáculo bochornoso que daban sus diputados tirándose agua, insultándose, pegándose con megáfonos, sacó el DNU para que puedan negociar con tranquilidad el acuerdo del fondo. La respuesta es una lista de Karina Milei que su obsesión es criticar al PRO, que es el que lo ayudó y que es además el que logró rescatar como una isla y otras islas en Argentina que sobrevivieron a pesar de estos 20 años nefastos de populismo, porque en esos 20 años, Eduardo, todos vivimos en la ciudad mejoró, hizo grandes infraestructuras para que no se inunde, reformas en la circulación, en el transporte, para que se circule mejor, en el sistema de las escuelas, en el sistema de hospitales, la propuesta cultural. Hoy la ciudad de Buenos Aires está entre las grandes ciudades del mundo, o sea, como prioridad para un presidente que llegó en forma increíble, inédita, casi caso único en el mundo, con su hermana y sus 4 perros al poder. Él tiene que preocuparse por reforzar todo lo posible su gobierno. Quiere armar un partido. Y su primera prioridad no es, por ejemplo, ir a atacar un feudo de los que hay, que no han ni podido leer las ventajas del cambio.
como Formosa, Santiago del Estero, la misma La Rioja, una obsesión que hubiese sido La Rioja, dado que ellos se identifican tanto con el menemismo, con Carlos Menem, tienen los Menem del gobierno, hubiese tenido una lógica, ¿no? Queremos recuperar La Rioja, que sea parte del cambio. El PRO siempre fue el que inició el cambio, y la ciudad de Buenos Aires demostró que había otra forma de hacer política, otra forma de gobernar, otra forma de gestionar, con equipo, y la verdad que es como increíble que ahora es la prioridad de Karina Milei, la ciudad y el PRO. Entonces yo digo, por ahí no es realmente preocuparse por un proyecto de país y reforzar lo que se está haciendo, ¿no? Lo que dicen la energía es una, querido Eduardo. La ponés para entrenar. Uy, se cortó. Epa. Se cortó. A ver si lo podemos recuperar, porque justamente le quería comentar que en el entorno del gobierno lo que dicen es que Karina Milei y Santiago Caputo lo detestan a Macri. Y no solamente eso, sino que ellos creen en el gobierno que el segundo tiempo no es de Macri, sino de Javier Milei, y el tercer tiempo también es de Javier Milei. Eso es lo que creen en el gobierno. No sé si lo podemos recuperar, porque se cortó así abruptamente. 8:27 en toda la República Argentina, la temperatura y pronóstico del tiempo. 14 grados la temperatura, el nublado con alguna lluvia débil dispersa por ahí, y la máxima para hoy será de 21 grados. Bueno, muy bien. Algunas definiciones interesantes, ¿no? Sí, sobre Hasta todo en lo ahora. económico también, Eduardo, relacionado a lo que le preguntaste del Fondo Monetario Internacional, obviamente respaldando, y bueno, es lo que vimos también en el tratamiento legislativo en diputados. Muy duro con Cristina Fernández de Kirchner, Sí. obviamente, que finge demencia, ¿no? Sí. Sí, ¿no? 8:27. Me voy al tránsito, ya lo estamos enganchando. Fino Martínez. Sí, Eduardo, un nuevo accidente en la autopista del Oeste en el kilómetro 60, zona de Luján, en la rama de ingreso del empalme de Ruta 5, sentido Mercedes a Luján. Volcó un camión en la rama de ingreso, está cortado en estos momentos. Se mantiene la reducción también en el kilómetro 15, zona de Ciudadela. Esto es sentido de Luján por el choque entre dos vehículos, muy lenta para Americana, el ramal Tigre y la General Paz en dirección al río. Sí. El ferrocarril de San Martín con demoras, Ok. el resto horario. Gracias. Mauricio está en línea otra vez, ¿no? ¿Te dije algo que no le gustó? ¿Qué pasó? No sé, se cortó abruptamente. No, Lo que quería contarle era que en el gobierno, lo que dicen es que Karina Milei y Santiago Caputo a usted lo detestan, y no solamente eso, sino que en el gobierno están convencidos que el segundo tiempo es de Javier Milei, ya no más suyo, y que el tercer tiempo también es de Milei, no suyo. Eso es, digamos, la primera parte lo lamento, porque finalmente lo único que hago es predicar con la verdad, y el presidente lo sabe. Y el segundo y tercero, yo decidí no ser candidato. O sea, Javier Milei me ofreció ser candidato, hacer una fórmula Macri-Milei con el profesor Venegas Lynch en enero del 22, le agradecí y le dije que no iba a ser candidato, que creía que había que renovar. Entonces yo ya he dado demostraciones de que no tengo una obsesión por el poder, y lo que sí tengo una obsesión es porque mi país salga adelante. Yo sueño con un país distinto, por eso me entusiasmé cuando lo pude conocer más con la propuesta de 1870, y lamento que Karina Milei, que Santiago Caputo hayan sido siempre una traba a todas las cosas que el presidente me decía que sí. Si ellos se enojan conmigo porque tengo propuestas, y bueno, sí tengo propuestas, siempre he tenido propuestas, tengo sueños, porque de vuelta es el país donde nací, donde nacieron mis hijos, donde sueño que ningún hijo mío se le ocurra que tiene mejor oportunidad de crecer y desarrollarse fuera de la Argentina, porque la Argentina tiene todo. Lo que le ha faltado es coherencia, lo que le ha faltado es generosidad, grandeza y apego a la ley. Y creo que eso es ahí donde tenemos que reforzar, y no en declarar la guerra y decir detesto a fulano, quiero terminar con... Por eso digo, cuando yo escucho y leo que Karina Milei habla de que hay que terminar conmigo, terminar con el PRO, digo, no entiendo, sí. Tendrían que decir gracias al PRO por tanta generosidad, por tanta grandeza. He tenido muchas críticas, si lo sabes, Eduardo, dentro del PRO, de que no nos convenía sacarle la papa del fuego, le convenía dejar que entren en crisis, y nosotros dijimos, no, hace rato
desde Boca, cuando me tocó en soledad, más solo que Tom Hanks en El Náufrago, decirle que no a Diego Armando Maradona, porque no era lo correcto, y lo correcto era apostar a una institucionalidad más fuerte de Boca, que nos llevó al lugar que nos llevó. Sí. Y de ahí, con el Maldonado, cuando todo el mundo me decía, no haga la obra de Maldonado, que está bajo tierra, jefe de gobierno, nadie se la va a agradecer, yo dije, lo correcto es sacar a la gente de esta inundación infame que sufren cada X tiempo. Lo mismo que cuando se defendió la cúpula de Gendarmería, porque decían que Maldonado había sido desaparecido por la Gendarmería, dije, o me trae una evidencia o no se va ningún oficial de la Gendarmería. Y acá volvimos a hacer lo mismo, lo correcto, apoyar un rumbo en el cual creemos, en el cual pusimos la Argentina en el 2015, y que pasó lo que pasó, Alberto Fernández y todo ese nefasto equipo que armó, gente que juntó, destruyó todo lo que se había hecho, volvió todo para atrás, y bueno, y hoy Javier está intentando en la misma dirección ese mismo rumbo. Ahora, que crea que hay cosas que se pueden mejorar, bueno, sí, siempre se puede mejorar, hay oportunidades de mejora enormes, pero cuando uno deja de pensar grande, en vez de abrirse a recibir ayuda, se cierra, y se obsesiona con cosas como hay que terminar con Macri, hay que terminar con el PRO, hay que tomar la ciudad, cuando la ciudad tiene un equipo que hace 16 años se ha hecho cargo y que ha hecho que los vecinos vivan mejor. Y si hay nuevas dificultades, el mejor equipo para resolverlas son este equipo, que conoce la ciudad, que ama la ciudad, que está al tanto de los problemas que hoy hay en el espacio público. ¿Por qué? Porque los niveles de pobreza que ha dejado en el conurbano el populismo son enormes, y todos sabemos que entre los 3 millones de personas que visitan la ciudad todos los días, hay mucha gente con muchas carencias que viene y que tiene que hurgar en la basura, en los contenedores, que se queda a vivir en la calle y tantas cosas, que está trabajando el equipo de gobierno de Jorge Macri para encontrar solución, porque en mi época eso eran 3.000 personas. Hoy se habla de más de 10.000 personas que están en esa situación, con lo cual requiere muchísimo más trabajo, que es el que se está haciendo, y se va a resolver. Entonces creo que, como yo mi mensaje, pues son dos planos, ¿no? Lo nacional, la ciudad, y que se conectan, lamentablemente, en este momento, querido Eduardo. Yo quiero decir a mis queridos vecinos, es que empezamos a trabajar hace muchos años juntos, y las cosas no fueron bien. Hay una frase de los americanos que a mí siempre me gustó, que es, si no está roto, no lo arregles. Y esto ha funcionado bien, muy bien estos 16 años. Sigamos trabajando juntos en la Ciudad de Buenos Aires y sigamos apoyando el rumbo de lo que quiere hacer económicamente el presidente, y tratando de defender la institucionalidad de la Argentina, donde creo que él no tiene un foco puesto y lo toma muy a la ligera, cuando eso tiene un impacto real sobre la credibilidad, sobre la confianza, y hace que le genera una tensión adicional al plan económico. Mauricio, ¿la ciudad huele a pis? No, digamos, lo que huele mal es que Horacio haga una candidatura tan funcional al kirchnerismo, ¿no? Porque finalmente el adversario, Karina Milei se confunde, el adversario no es el PRO, el adversario sigue siendo el kirchnerismo, que descree de todos los valores que predicamos. O sea, la candidatura de Larreta es funcional al kirchnerismo. Totalmente, y lamentablemente es todo por un tema personal de él, porque él no quedó bien después de haber perdido esa interna. No sé, que ya era presidente, perdió una interna con alguien que él siente que es muy inferior intelectualmente y por paliza, y con lo cual eso no lo ha podido superar, y termina tomando decisiones equivocadas. Perdón, ¿él es inferiormente inteligente con respecto a quién? No, él sintió que perdió esa interna con alguien muy inferior intelectualmente a él. Ok. O sea, Larreta pensaba que era inferior intelectualmente Patricia. No. Patricia era inferior, claro, por eso. Okay. Entonces todo eso te genera una frustración que, bueno, después te cuesta pensar bien. Entonces terminás enfrentando a tu propio partido en vez de sumarte a dar una discusión dentro del partido como corresponde. Pero se lo va a terminar haciendo daño al PRO, Larreta. Sí, aparte siendo funcionario del kirchnerismo, que es el verdadero adversario siempre, ¿no? ¿Qué tiene la lista del PRO para la capital? ¿Qué es lo que representa? Es todo bueno, es todo lo que quiero ver,
me gusta ver, y creo que todas aquellas personas que me han seguido tantos años siempre quieren ver una persona con dignidad, una persona la que lidera, ¿no? Con un fuerte valor de su palabra. Es imposible encontrarla diciendo una mentira a Silvia Los Penato, muy comprometida, una nueva generación, realmente fue de las que más ha ayudado a este gobierno en este año y medio, secundada por gente de experiencia, como Hernán Lombardi, otro patriota, trabajador incansable, de una honestidad intachable, Laura Alonso, que voy a decir, ¿no? Alguien que realmente siempre ha estado del lado de la ley, de la institucionalidad, del debate de las ideas. Darío Nieto, otro joven con ya mucho presente y aún más futuro, muy capaz, que conoce las nuevas tecnologías, la revolución tecnológica que está viviendo, que fue, acuérdense, mi secretario ante la presidencia, sí, secretario impecable. Me acuerdo cuando lo fueron a allanar con esas denuncias infames de Loma de Zamora, los policías le preguntaban, pero ¿y usted vive en este departamento? Claro, ellos estaban acostumbrados a todos estos, ¿cómo se llamaban los secretarios de Cristina? Que tenían 700 departamentos. claro. No podían creer los policías que él vivía en un departamento, digamos, de un ambiente, o dos ambientes, con su mujer y su hijo, como corresponde. Finalmente había sido secretario del presidente, no era Bill Gates, ¿no? Entonces, pero bueno, y así podíamos ir. Roche, otra chica joven, importante, o sea, Waldo, otro luchador, O sea, una lista de gente que conoce la ciudad, la ama, la cuida y la va a seguir cuidando, y va a seguir dando el debate por las ideas y los valores en los que creemos, ¿no? Que son los que van a sacar adelante este país, empezando por la cultura del trabajo y no la del subsidio, empezando por ser servidores públicos y no apropiadores de lo público, como ha hecho el kirchnerismo durante todos sus gobiernos. Bien, ¿votar a esa lista es votar a Mauricio Macri y Jorge Macri? Absolutamente. Es votar la continuidad de un trabajo, en serio, que ha hecho de la ciudad una ciudad bellísima, una ciudad donde vale la pena vivir, una ciudad donde hay seguridad. Acuérdense que nosotros creamos la Policía Metropolitana, que hoy es la policía de la ciudad, en contra del kirchnerismo, en otra batalla bestial, y eso fue un cambio enorme para la ciudad de Buenos Aires. Ahora faltaría que nos pasen las competencias judiciales, especialmente laboral, para poder mejorar el sistema de trabajo de todos los que invierten en la ciudad de Buenos Aires. Son todas cosas que cada vez que nos han dado un lugar para gestionar, el PRO mejora. En donde vaya, da Pergamino, ve lo que hizo Javi Martínez, la gente de Pergamino vive muchísimo mejor. Vas a Unini y Pablo Petreca, vive mucho mejor. Vas a Luján de Cuyo y todo lo que se ha hecho es una maravilla. O sea, ¿por qué? Porque tenemos un compromiso con gestionar, tenemos método, armamos equipos, creemos en eso, y que era lo que uno soñaba aportarle al presidente Milei. En nuestras milanesas soñábamos eso, ¿no? A su liderazgo, porque el segundo tiempo y el tercer tiempo y todos los tiempos que quieran son de él y de los que vendrán. O sea, yo no competí por el segundo tiempo, entonces no jodan con eso. O sea, que acá ha habido una generosidad enorme de parte mía y de todo el PRO. Insisto, mucha gente dentro del PRO me ha criticado por dar semejante nivel de colaboración al gobierno, y no me arrepiento en nada, por más que Karina esté haciendo lo que está haciendo, que diga que me detesta, que quiere terminar conmigo con el PRO. Lo vuelvo a hacer porque lo hice por los argentinos. Más allá de mi afecto por Javier Milei, yo lo hice por los argentinos, y jamás iba a permitir que los argentinos caigan de vuelta en hiperinflación. Y si este gobierno tenía una idea de cómo salir de esa bomba que dejó el señor Massa, los iba a acompañar, y la tenía, y Toto la tuvo, y lo hizo brillantemente. Ahora necesitamos que se saque encima este cepo, porque él sabe y todos sabemos que con cepo no vamos a crecer como la Argentina necesita para que la gente tenga trabajo en serio. Mauricio, le agradezco infinitamente. Gracias por atenderme. Ni le pregunto por Boca y Riquelme, porque la verdad es tremendo. Ahí estamos de duelo los dos. Estamos de duelo los dos, hablando de institucionalidad, ¿no? ¿Ves la importancia de la institucionalidad, Eduardo, que a veces se subestima la importancia de poner siempre la institución por arriba de las personas, de nombrar las personas correctas en cada lugar, honestas, capaces? Cuando uno se cree más que
la institución que confía en uno mismo. ¿Están saqueando el club? Es el principio del club, están destruyendo el club. Lamentablemente tantos años, cuando miro esos años que éramos el número 1 del ranking mundial de FIFA, parecía un chiste cuando ese pendejo con bigotes prometió eso y finalmente se dio, el bigote horrible que tenía. Y ahora un día se lo tragó. Caído, que una vez, a veces me tragué el de plástico en mi casamiento. Casi muero ahí. A mí me pasan cosas muy extrañas, es parte del divertimento. Sí. Así como el corazón ese que me siguen poniendo, que dicen que es el tomate. Bueno, son cosas, ya son marca registrada, ¿viste? El bigote, el tomate. Le agradezco, bueno, un cariño grande a todos. Le agradezco mucho. Gracias. Gracias a usted. Mauricio Macri.